la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y nuestro Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios nos envió a su Hijo Cristo, eres salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque triunfó, porque vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo nos puede dar, pues vivo está
Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron la Pascua? Feliz Pascua. Esta mañana, a través del libro Romanos, vamos a hacer memoria de la resurrección de Jesucristo. Primeramente vamos a leer el libro Romanos, capítulo 4, versículo 1. Desde el 1 voy a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: Te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta el 25, todo el capítulo 4 hemos leído. La Biblia nos dice sobre la fe de Abraham. Dios valora la fe de Abraham. Por eso aquí dice, le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos agradarle a Dios? Dios quiere que nosotros creamos en Dios. Dios quiere que nosotros recibamos el corazón de Dios. Tengamos la fe en Dios. Dios no le falta nada. Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la sabiduría y toda la autoridad también. Dios no necesita nuestro apoyo, nuestro sacrificio tampoco, en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca a los que tienen fe en Dios. En el caso de David, Dios le dice sobre David, busquemos el libro Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios dice sobre David así, varón conforme a mi corazón. Por eso Dios trabajó a través de David grandemente, maravillosamente. Saúl era el hombre más fuerte, más grande, más excelente en Israel. Pero después de ser levantado como el rey de Israel a través de Dios, Saúl no aceptó la palabra de Dios. Saúl no fue varón conforme a su corazón de Dios. Dios le ordenó a Saúl que destruirá a todos los amalecitas. Pero Saúl no destruyó al rey de Amalek, Agag. Tampoco destruyó a los mejores de las ovejas, de las cabras, vacas. No destruyó, sino tomó vivos. Saúl, en vez de aceptar la palabra de Dios, siguió su razón, lo que le parecía mejor y bien. Por eso Dios no pudo trabajar más a través de Saúl.
Luego Dios levantó a David como el rey de Israel. Así le ungió a través de Samuel. Mientras que Saúl estaba en el trono del rey de Israel, el pueblo de Israel no pudo menos que sufrir por los enemigos. Comparando con David, Saúl tenía mejor condición. Era hombre excelente, más grande, más fuerte. Pero la fuerza humana, la fuerza física, la excelencia humana, delante de Dios, eso no tiene sentido. Dios no necesita la excelencia humana para poder trabajar. Dios no necesita la fuerza física de los seres humanos. No hace falta. Sino Dios, a través de David, un muchacho bien débil, pequeño, principiante, comparando con Saúl. Para Saúl, David era un muchacho nomás. Pero él recibió el corazón de Dios. Él era varón conforme a su corazón de Dios. David, dejando su pensamiento, aceptó la palabra de Dios. Recibió el corazón de Dios. En vez de seguir sus pensamientos, sus razones, sus cálculos. David aceptó la voluntad de Dios, el corazón de Dios, negándose a sí mismo. Eso es lo que vale. ¿Qué cosa? Aceptar el corazón de Dios. Creer en Dios. Por eso David, confiando en Dios, siguió adelante contra Goliat, el guerrero filisteo. Solamente apoyándose en Dios, enfrentó contra esa situación. Dios, sin ningún problema, pudo trabajar a través de David, pudo derrotar el enemigo. Así es, David creyó en Dios, nada más. Entonces, ¿cómo es recibir el corazón de Dios? ¿Qué es la fe? La fe. Aceptar la palabra de Dios. Recibir el corazón de Dios. Dios, ¿qué dice para nosotros? Dios dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es la fe? Aceptar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Dios le dio la promesa a Abraham. Tus descendientes serán como estrellas del cielo, como la arena. Pero Abraham no tenía hijo. Aunque Abraham tenía la palabra de Dios, la promesa de Dios,
Dios le había prometido que iba a dar su hijo, que iba a dar cantidad de descendientes como las estrellas, como los granos de la arena. Pero no tenía hijo. Su mujer, Sara, ya tenía 90 años. Abraham, 100 años. Sara ya era estéril. Como mujer, ya no tenía su costumbre. Quiere decir que Sara no tenía ninguna posibilidad de concebir, de dar a luz, ni 1%. Físicamente, carnalmente, humanamente, en realidad, ya el cuerpo de Sara estaba muerto para ser madre, para concebir. Entonces, la situación de Abraham era bien al revés de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. La situación no estaba a favor de la palabra de Dios. Todo estaba al revés, al contrario. Abraham no tenía ninguna posibilidad para tener hijo de Sara, entre Abraham y Sara. Aquí la Biblia dice, Romanos capítulo 4, 17. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios. Eso es el poder de Dios. Dios es el cual da vida a los muertos. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios. Aparentemente Abraham era muerto para dar a luz. Abraham estaba muerto prácticamente para ser el padre de muchas gentes. No tenía posibilidad. Había 0% de posibilidad. Pero Dios le decía a Abraham, eres el padre de muchas gentes. Te he puesto por padre de muchas gentes. Pero la situación de Abraham ya era viejo, su esposa también. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. En ese momento Abraham no se quedó con su situación. No tengo posibilidad ni dignidad para ser el padre de muchas gentes. Señor, yo me quedo nomás con Sara. Señor, me quedo nomás con Ismael. No dijo así Abraham, sino Abraham creyó en la palabra de Dios. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la
esterilidad de la matriz de Sara. Así era la situación. Aquí dice, ya como muerto, ¿sí? Siendo de casi 100 años, como muerto. Claro, él estaba respirando, todavía tenía aliento, vida, pero como hombre, casi muerto era, como hombre. Su esposa, Sara, también casi muerta, ¿sí? Pero ante esa situación, su situación no tenía nada que ver con la promesa de Dios. No. Pero ante esa situación no se debilitó la fe de Abraham. Quiere decir que Abraham, ignorando su situación, aceptó la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios, ignorando su situación. En vez de aceptar su situación, su realidad, él ignoraba su situación. Y luego aceptó la palabra de Dios. Creyó en la promesa de Dios. Sí, Señor, usted me prometió, usted me dice que me ha puesto por padre de muchas gentes. Entonces, sin tener hijo, ¿cómo puede ser padre de muchas gentes? Entonces Dios va a cumplir su palabra, entonces me va a dar hijo sí o sí. No importa que yo ya tengo casi 100 años, pero eso no importa para Dios. Mi mujer Sara, casi 90 años y además ella es estéril. Pero para Dios eso no importa. Yo creo en la promesa de Dios. Sí, Señor, si usted me dice, soy padre de muchas gentes. Sí, Señor, si usted me dice que yo voy a tener hijo, así es, Señor. Yo soy el padre de mi hijo. No sé dónde está ahora, pero yo soy el padre. Yo creo. Él creyó en la palabra de Dios. Eso es la fe. Aceptar la promesa de Dios. Creer en la palabra de Dios. Sin importar su situación, su realidad. Aceptar lo que dice Dios. Sí, Señor. Si usted me dice que me ha puesto por padre de muchas gentes, así soy. Soy padre de muchas gentes. Así Abraham aceptó la palabra de Dios. Eso es la fe. Eso es la fe. David también. David aceptó la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Por eso no le importaba su debilidad, su defecto, su capacidad insuficiente. Ya no era algo importante para David. David, creyendo en que Dios estaba con él, confiando en él, a nombre de Jehová, salió adelante contra Goliat y derrotó. Sí. ¿Quién trabajó? Dios trabajó. David aceptaba el corazón de Dios, pero Saúl no. Seguía lo que le parecía mejor y bien. Por eso no mató al rey de al rey de Amalek, Agag. No mató a los animales buenos, mejores. Aunque Dios le ordenó a destruir todos completamente.
Por eso Saúl, siendo el hombre más fuerte, más grande, más excelente de Israel, no pudo hacer nada ante los enemigos. Así es. Amados, por eso Dios le dice a Abraham: tú eres el padre de la fe. Sí. Luego aquí dice, versículo 1, Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dice aquí? No para con Dios, dice. Quiere decir que Abraham no tiene de qué gloriarse, dice. No tiene nada de qué gloriarse para con Dios. ¿Por qué? Abraham no fue justificado por las obras. No. Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Por aceptar la palabra de Dios, por creer en la promesa de Dios, fue justificado. Nada más. Así es, así es. Dios no nos quiere mirar otra cosa. Dios no le importa cómo es nuestro ser, cómo es la obra nuestra, capacidad nuestra. Para Dios no importa, no importa. ¿Por qué? Dios tiene idea y poder y la voluntad para justificarnos, para limpiarnos, para santificarnos. Para Dios nada es difícil. Para Dios es bien sencillo, bien fácil. Si tenemos demasiados pecados, le va a ser un poco difícil para Dios para limpiar nuestro pecado. Si nuestro pecado hasta cierta cantidad le es fácil, pero si pasa un límite, un poco va a ser complicado para Dios. No, en ninguna manera. Hagamos lo que hagamos, tengamos lo que tengamos, para Dios nada es difícil. Por eso para Dios no importa nuestras obras, nuestras capacidades, nuestros esfuerzos. Lo que tenemos nosotros no ayuda a Dios para que nos justifique, para que nos santifique, para que nos acepte como hijos. Ahí no entra ningún esfuerzo nuestro ni obra tampoco. Dios no necesita nuestro apoyo ni colaboración. El poder de Dios es mucho más grande que nuestro poder de pecado. Vamos a decir así. Nuestro poder del pecado, nosotros pecamos, ¿sí? A ver, ¿cómo puedo explicar? Por día, vamos a decir, 1000 pecados, ¿sí? O millones de pecados cometemos cada día. En ese caso, para Dios puede ser un poco difícil para limpiar nuestro pecado. Hasta miles de pecados Dios puede limpiar. Pero si nosotros cometemos millones de pecados por día, ¿le va a ser un poco difícil? No, en ninguna manera. Para Dios no tiene límite para lavar y limpiar nuestros pecados. Aunque cometamos millones o billones de pecados,
para Dios? No importa. ¿Por qué? El poder de Dios es mucho más grande que nuestro poder de cometer pecado. Mucho más. Por eso, hagamos tal cosa o no, como somos o qué, eso no tiene nada que ver. Dios, por su cuenta, por su poder, por su sabiduría, por su amor, Él nos limpia, nos justifica, nos santifica también. Por su obra, por su poder. Por eso Dios ya dejó todo bien limpio, claro. Sí. Por eso Dios constantemente nos dice que somos justificados. En el libro Romanos capítulo 3, ahí dice bien claramente, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así somos. Somos justos, limpios. Para eso Jesucristo fue crucificado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Aceptar la palabra de Dios, recibir el corazón de Dios, unificarnos al corazón de Dios. Sí, Señor, usted me dice que soy justificado, Señor, aunque no me parezco. Señor, si usted dice que soy santificado, entonces soy santificado. ¿Por qué usted me dice? Amén, Señor. Señor, usted dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, Señor, entonces yo no tengo ningún pecado. Entonces yo me quedo libre delante de usted, Señor. Eso es ser varón conforme a su corazón de Dios. Así es. Aceptar el corazón de Dios. Nada es difícil ni complicado. Solamente falta tirar nuestros pensamientos nomás. ¿Sí? Luego, aceptar como dice Dios. Como dice Dios. Abraham lo hizo. No le parecía que era posible de ser padre de muchas gentes para Abraham. No le era posible tener hijo con Sara, porque Sara ya era estéril. Ya no tenía más costumbre de mujer. Entonces era imposible. Pero eso no le afectó a Abraham. Abraham, ignorando su situación, él creyó en la promesa de Dios. Eso es lo que le agradó. Aparentemente, prácticamente, él no podía tener hijo. No tenía, casi muerto, ¿sí? Como muerto era. Pero Abraham no aceptó su situación, sino aceptó la palabra de Dios. Sí, Señor. Soy padre de muchas gentes. Yo voy a tener hijo. ¿Por qué? Dios me dice así. Dios me dice así. Dios le considera a Abraham como padre de muchas gentes. Y Abraham acepta ese corazón, esa palabra de Dios y dice, sí, Señor, soy padre de muchas gentes. Soy padre de muchas gentes. Por eso Abraham se dice. Así es, así es. Eso es lo que Dios quiere ver en la vida nuestra también. ¿Ustedes qué creen? ¿En su razón? ¿En su posibilidad que tienen? Eso no tiene sentido. No importa, se ve muerto o vivo, que tenga posibilidad o no, se ve como pecador o maldito o qué, eso no importa.
Lo que dice Dios es lo que vale. Ahí está el corazón de Dios. Dios nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es. Vamos a ver un poco Romanos capítulo 4. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Qué cosa? La fe de Abraham. Abraham creyó Abraham a Dios. Esta fe le fue contado por justicia. Eso es la justicia. Ahí está la justicia. Ahí está la fe. Ante la palabra de Dios. Nosotros dejamos nuestros pensamientos y sentimientos, nuestro punto de vista y aceptamos la palabra de Dios. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dios no nos da la gracia. Sí. Dios nos da la justicia de Dios gratuitamente por su gracia. Sí. Dios nos justifica gratuitamente por su gracia. Sí. Dios nos santifica gratuitamente por su gracia. Sí. Entonces, el perdón del pecado, la salvación del pecado, ¿cómo nos llega a nosotros? Por su gracia. Por su gracia. ¿Para quién puede existir la gracia? ¿Para el que obra? No. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿para quién puede haber la gracia? 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está la fe. Ahí está la justicia de Dios. Así es. ¿Ustedes qué van a creer? ¿Qué van a confiar ustedes? ¿En sus obras? Ustedes están tratando de tener dignidades y obras para ser justificado por sus obras. Por favor, déjenlo. Eso no es gracia. Si ustedes tienen obras dignas para ser justificado, la justicia de Dios no viene como gracia, sino como deuda. Dios nos dio ya la gracia. Gratuitamente por su gracia somos salvos del pecado. Esto es lo que logró Dios y preparó para nosotros. 6. Como también David habla de bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 7. Diciendo,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí está bienaventuranza. Sí. Los bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es. Ahí está bienaventuranza. Dios no nos inculpa de pecado. Dios no nos condena a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, de parte de Dios ya salió la promesa, ya salió el pacto. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que aceptan esta palabra de Dios. Los que creen en esta palabra de Dios, dejando sus pensamientos. Ellos son bienaventurados. Ellos. Esto es lo que hizo Abraham delante de Dios. Abraham, ignorando, menospreciando su situación, su sentimiento, creyó en la promesa de Dios. Aceptó la palabra de Dios. Eso es lo que vale. Eso es lo que Dios quiere también. ¿Qué tal su situación de ustedes? ¿Qué tal la dignidad de ustedes? No es digno de ser justo, ¿no? La situación no alcanza, las obras de ustedes no alcanzan para ser justo, ¿verdad? No alcanzan para ser justos, santos. No. Por eso nosotros ignoramos nuestra situación, nuestros pensamientos, sentimientos. Dejando a un lado, nosotros aceptamos la palabra de Dios. Amados, no miren a sí mismos, que cómo están, qué están haciendo, qué tal sus obras. No miren eso, por favor. Tampoco Dios mira ni le interesa. Sino Dios nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así le dijo a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes. La promesa de Dios no tenía nada que ver con la situación de Abraham. La situación de Abraham estaba bien al revés de la promesa de Dios. Hasta el momento que tuvo hijo. Hasta ahí. Así era su parecer y su situación y su obra. Pero Abraham no creyó, no se quedó con sus situaciones, sino se quedó con la palabra de Dios. Así no se debilitó su fe por su situación. Por eso Dios le fue contado por justicia. Dios le aceptó a Abraham, le levantó como el padre de fe, le justificó a Abraham. Abraham fue justificado delante de Dios. Así es. ¿Qué hizo Abraham? Nada, solo aceptó el corazón de Dios, aceptó la palabra de Dios. Nada más. ¿Ustedes qué están practicando? ¿Qué están tratando de lograr o alcanzar? Por favor, están en el camino equivocado. En ese camino no van a poder lograr nada de nada.
que arrepiéntanse ustedes de ese camino equivocado. Que vengan al camino de fe. El camino de fe. Únicamente por la fe nosotros podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. No se queden como Saúl, sino como David. Que ignoren, que dejen sus sentimientos, sus pensamientos, que ignoren sus situaciones también. Luego, quédense con la promesa de Dios. No importa lo que diga este mundo o lo demás, aunque todo el mundo les diga a ustedes, ustedes son pecadores porque cometieron esto, aquello, por esta razón, pecadores. Diga lo que diga, eso no puede anular la promesa de Dios. No se queden con la palabra del mundo, con la palabra de los demás, sino con la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Eso qué quiere decir? Mujer, tú eres inocente. Tú eres justa. Eres limpia. ¿Ella cometió adulterio? Sí. ¿Ella tenía que ser apedreada? Sí. Pero el Señor dice, ¿qué dice? Ni yo te condeno. Jesucristo echó todos los que condenaban a esta mujer. Luego, solo se quedó Jesucristo con ella, ¿sí? Quiere decir que Jesucristo era el único quien podía condenarla a esta mujer. Última palabra tenía el Señor. El Señor decía, ni yo te condeno. ¿Eso qué quiere decir? Nadie te condena. No hay quien pueda condenarte a ti. Ni yo tampoco. ¿Eso qué quiere decir? Eres inocente, mujer. Eres limpia, eres justa, eres inocente. Así es la palabra del Señor. ¿Cómo suena esta palabra del Señor? Parece mentira, ¿no? Parece broma, ¿no? Señor, yo adulteré. Señor, usted parece que no sabe muy bien lo que yo hice. Yo fui descubierta. Yo fui sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los que estaban aquí con las piedras, así ellos eran testigos. Ellos me vieron, me pillaron y me trajeron aquí. Señor, gracias por su palabra, pero soy adúltera. Soy pecadora. Señor, soy sucia. Si ella así llora ante el Señor diciendo, no, Señor, soy maldita, soy. Yo tengo que morir, por favor, que me arroje la piedra, que se rompa mi cabeza para que me muera, yo soy digna de... En ese caso, esta mujer no acepta el corazón de Dios, sino está pisoteando, ignorando la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es entonces ser mujer conforme a su corazón de Dios? Aceptar la palabra del Señor. Sí, Señor, gracias. Entonces soy limpia. Sí, Señor, entonces soy justa. Sí, Señor, entonces soy inocente. Así es.
Luego, vivir alegremente, felizmente. Eso es recibir el corazón del Señor. Eso es aceptar el corazón del Señor. Eso es creer en Jesucristo. Aceptar su palabra. El Señor dice, ni yo te condeno. No, Señor, usted no me conoce muy bien, por eso dice nomás, sí, pero soy sucia, soy pecadora, soy adúltera, soy desastre. No, Señor, así soy. Eso es ignorar, pisotear, menospreciar al Señor Jesucristo. Lastimosamente, muchos están así, menospreciando, ignorando la palabra del Señor, el amor del Señor. Jesucristo nos dice a nosotros, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es el corazón del Señor, eso es la palabra del Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero lastimosamente muchos dicen, no, igual sigo siendo pecador, sigo teniendo pecado, Señor, por favor, perdóname, Señor, llorando. Así están. Por favor, no menosprecien más al Señor, ni pisoteen más la palabra de Dios. Dios ya nos dio todo a nosotros. Ya nos dio todo. Ya, todo. Falta aceptar nomás, amados. Jesucristo, ¿por qué fue crucificado en la cruz? ¿Porque cometió muchos pecados? En ninguna manera. Por nosotros, por nuestros pecados, Jesucristo fue crucificado en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso, Jesucristo murió en la cruz. Para pagar la paga del pecado. En vez de nosotros, Jesucristo recibió el juicio, el castigo, la destrucción por el pecado. Luego, al tercer día, resucitó. ¿Sí? Último versículo de este capítulo dice, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Así es. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Así es. Ya resucitó para nuestra justificación. Ya nos justificó, ya aseguró nuestra justificación. Quiere decir que Jesucristo no murió por su pecado, sino para lograr esta voluntad de Dios. Para lograr la salvación del pecado, para darnos la vida eterna, la justicia de Dios, la santificación. Jesucristo fue crucificado en la cruz. Y no se quedó ahí en la tumba, sino resucitó. Luego subió al cielo, porque ya terminó su misión. Amados, Jesucristo no está en la tumba. Que no se vayan a la tumba, ¿sí? Que no se vayan a Israel para ver la tumba de Jesucristo. No hace falta. Ahí no está Jesucristo, sino está sentado a su diestra de Dios. Sí. Amados, no ignoren más el amor de Dios. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así es.
Esto es lo que logró Jesucristo. Esto es lo que Dios nos dio a nosotros. Por favor, no menosprecien al amor de Dios. Que reciban esta palabra. Que acepten Jesucristo, que ya nos limpió todos nuestros pecados. Eso es la fe. Dios eso cuenta como justicia, la fe, la fe. Aunque les parezca que son pecadores ustedes, esos sus pensamientos, sentimientos. Lo que dice Dios es que todos ustedes son justificados gratuitamente por su gracia. Creer en eso es la fe de Abraham. Abraham creyó en eso. ¿Sí? 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no creyó en su situación, sino ignoró, dejó a un lado. No me importa cómo estoy, cómo está ella. Yo creo en la palabra de Dios. Soy padre de muchas gentes. Yo voy a tener hijo. Soy padre. Sí. Así es. Amados, no sigan sus pensamientos ni sentimientos, sino ignoren sus sentimientos, sus situaciones. Luego, quédense con la palabra de Dios. Que acepten el corazón de Dios. Digan lo que dice Dios. ¿Me hago entender? Somos justificados. Somos santificados. Somos limpios. Dios no nos condena nunca más. Por eso dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sin importar las obras. No piensen en lograr la justificación por las obras, sino por la fe. Únicamente por la fe. Para eso Jesucristo fue crucificado, ya resucitó. Para eso Jesucristo resucitó. Quiere decir que ya logró toda la voluntad de Dios. Ya hizo toda la voluntad de Dios. Por eso Él está sentado a su diestra de Dios. ¿Sí? Hasta que venga por segunda vez para llevar a los que le esperan sin relación con el pecado. Eso nomás le falta. Amados, feliz Pascua. Recuerden bien, por el sacrificio, por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, ya nos llegó la justicia de Dios, el perdón eterno del pecado, ya nos llegó. Dios ya nos dio la santificación, la justificación. A través de la muerte de Jesucristo, a través de la resurrección de Jesucristo. Por favor, ignoren sus pensamientos, ignoren sus sentimientos, ¿sí? E ignoren sus situaciones también. Estén como estén, no importa. Hagan lo que hagan, tampoco. Nada puede invalidar la sangre de Jesucristo. Porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios el que nos justifica. Dios es el que nos santifica. Ya lo hizo. Ya lo hizo. A través de Jesucristo. Amados, no esperen otra cosa, sino que ya Dios nos entregó
a través de Jesucristo. Jesucristo no vendrá otra vez para limpiar nuestro pecado, nunca, jamás, ya no. No esperen que Jesucristo limpie el pecado de ustedes, no, porque ya están limpios, ya están limpios. Jesucristo ya logró. Hecha una vez para siempre. Que pasen feliz Pascua, recordando de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, por favor. Muchas gracias. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permite para recordar de la muerte de Jesucristo. Señor, por la gracia del Señor, nosotros somos limpios, perdonados, justos y santificados también. Todo esto es posible gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado feliz Pascua. Gracias, Señor, por habernos enviado Jesucristo para limpiar todo nuestro pecado y para darnos la vida nueva. Gracias. Que bendiga, Señor, a todos los hermanos. También, Señor, que bendiga a todos los que están escuchando este mensaje para poder tirar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos.